Bien, buenos días a todos los presentes. Vamos a empezar la clase de hoy día. Un tema nuevo porque pertenece a lo que ya es otra unidad, la tercera unidad prácticamente del avance de lo que es el semestre en la materia de biología celular y genética. Y a partir de aquí vamos a ver temas que tienen que ver con lo que es ecología, biomas, ecosistemas y toda esa parte relacionada a lo que es el medio ambiente en sí. ¿Sí? Bien. Hoy día vamos a ver lo que es la introducción a la ecología, primera parte, y para la siguiente semana vamos a ver una segunda parte para complementar lo que es este tema porque es bastante amplio. ¿Sí? Son conceptos básicos que todos conocemos, pero todo está en una constante relación, ¿no?, con los seres vivos y el medio físico en el que viven. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar entonces la clase con lo que es la definición sobre ecología. ¿Sí? Muchos hemos escuchado este término, ¿no? Y son los que hablan bastante los grupos ambientalistas o ecologistas que se denominan, ¿no? Que su propósito es ayudar al medio ambiente con alguna acción que desempeñen, ¿no? Bien, entonces, ¿qué viene a ser la ecología? La ecología viene a ser una parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio físico en el que viven. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una relación entre los componentes bióticos, que vienen a ser los seres vivos, los que tienen vida, con los componentes abióticos que se encuentran también sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Que viene a ser el medio físico, ¿no? Son estructuras o organismos que no se llegan a reproducir, ¿no? Entonces, esa viene a ser la ecología, la relación entre estas dos partes, ¿no? Que tiene bastante relación en cualquier tipo de medio. Bien, entonces, todo está a base de un nivel jerárquico, ¿no? Entonces, viene la jerarquía desde el individuo de menor tamaño o el individuo o la especie en un solo número para conformar grandes formaciones o masas de especies, ya sea humanos o de seres vivos, ¿no? De cualquier tipo de seres vivos, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de población, solamente nos referimos o nos direccionamos a las que son las poblaciones de humanos, de personas humanas, ¿no? Pero sin embargo, hay poblaciones también de microorganismos, como por ejemplo, pueden ser un grupo de bacterias, un grupo de hongos, un grupo de invertebrados, un grupo de insectos, un grupo de plantas, ¿no? Entonces, al conjunto se llama población, ¿sí? Entonces, nos relacionamos siempre con la población con personas, ¿sí? Porque siempre pasa en el examen, ¿no? Por ejemplo, pregunto, ¿qué es una población? Y me dicen, es un conjunto de personas que vive alejada de la ciudad, ¿sí? Entonces, ese es un concepto errado, ¿sí? Entonces, una población es un conjunto de seres vivos, no solo de personas, ¿no? También de los otros seres que existen, ¿no? Dentro de los 5 reinos vivos que se conocen sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Bien, entonces, un individuo, ya sea una persona, un animal, un insecto, un microorganismo, una bacteria, por ejemplo, en su conjunto va a llegar a formar lo que es una población, ¿sí? Esta población o varias poblaciones en conjunto van a llegar a formar lo que es una comunidad, ¿sí? Una comunidad, entonces, es un conjunto de poblaciones, ¿sí? Un conjunto de comunidades o de varios tipos de comunidades van a llegar a formar lo que es un ecosistema, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una comunidad
de seres vivos que viven en un medio acuático y una comunidad de seres vivos que viven en un medio terrestre, ¿sí? Entonces, si están cerca una de las otras, esas comunidades, pues van a formar lo que se denomina un ecosistema, ¿sí? Y varios tipos de ecosistemas van a formar lo que es la biosfera, que es la capa terrestre donde se desarrolla la vida, y eso engloba a todos los seres vivos que habitan en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, todo va desde un nivel de menor a mayor, fíjense, ¿no? Entonces, todo cumple o completa un ciclo, ¿sí? Donde todas las personas que intervienen tienen un objetivo de ser o un objeto de ser. Bien, vamos definiendo qué es la biosfera. La biosfera, como la palabra lo indica, bio significa vida y esfera es la forma redonda del planeta Tierra, ¿sí? Que el planeta Tierra se asemeja a una esfera, a un círculo, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nombre biosfera, ¿sí? Entonces la vida en el planeta Tierra, ¿no? O en un planeta que es de forma circular, ¿sí? Entonces, la palabra biosfera deriva del griego bios, que significa vida, y esfera, círculo, ¿sí? Es la capa del planeta Tierra donde se desarrolla la vida, ¿sí? Entonces, la biosfera está compuesta por 3 capas que se encuentran, que componen todas las estructuras que forman el planeta Tierra, ¿no? Y esas son, en sí, vienen a ser 4 estructuras. La atmósfera, que es la capa que está compuesta por gases o compuestos químicos gaseosos, ¿no? Como viene a ser el aire, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? La hidrosfera es el medio o la capa terrestre donde se encuentra la mayor cantidad de agua. Por ejemplo, los mares y los océanos, los ríos, ¿no? Todos ellos componen parte de esta capa que forma parte del planeta Tierra. Y la litosfera es la parte del planeta Tierra donde se encuentra el suelo, ¿sí? Que es prácticamente lo que nos sostiene. Y una capa media entre la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera viene a ser la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Es la capa donde se desarrolla la vida, ¿sí? Por lo tanto, ahí pueden vivir cualquier ser vivo, ¿sí? Porque esa capa de la biosfera tiene oxígeno, brindado por la atmósfera, tiene hidrosfera, agua, brindado por la hidrosfera, y tiene suelo que la brinda la capa de la litosfera, ¿no? Entonces, todo tiene un objetivo o un porqué, fíjense, de ser, ¿sí? Entonces, eso viene a ser lo que es la biosfera, ¿no? Bien. ¿Qué viene a ser un ecosistema? Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de seres vivos y el medio físico donde se relaciona, ¿sí? Entonces, un ecosistema puede variar del tamaño según la población que lo habita, ¿sí? Por ejemplo, están los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas terrestres, ¿sí? Entonces, en un ecosistema acuático, por ejemplo, hay individuos que viven o que se relacionan directamente con este medio, como son los seres vivos que dependen de este medio para sobrevivir, como es el caso de los peces, de los anfibios que vienen a ser las ranas y los sapos, algunos reptiles como las tortugas, por ejemplo, las mismas plantas acuáticas, ¿no? Son seres vivos también que dependen de un medio acuático para sobrevivir, ¿no? Y otros organismos que también se relacionan con este medio porque se abastecen de agua, ¿no? Los organismos denominados terrestres, ¿no? Entonces también necesitan ellos de un cuerpo de agua para poder sobrevivir, ¿no? Y consumir o hidratarse de ese medio acuático, ¿no? Entonces, eso viene a ser un ecosistema, ¿no? Bien, entonces, les hablaba también al inicio que los ecosistemas o la ecología es la relación entre un factor biótico y un factor abiótico, ¿sí? ¿Qué es un factor biótico?
bio viene de vida, ¿sí? Entonces, los componentes bióticos vienen a ser los seres vivos, ¿sí? ¿Cuáles son los seres vivos? Los que respiran, los que se pueden desarrollar, los que se reproducen, los que se alimentan, los que se mueven, ¿no? Los que cumplen un ciclo de vida, ¿sí? Y al final dejan su descendencia o su progenie. Entonces, los seres vivos son denominados factores bióticos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la flora, que vienen a ser las plantas o los vegetales, la fauna, que vienen a ser los animales, y los humanos, incluso los microorganismos, ¿no? O todos los seres que se encuentran clasificados dentro de los 5 reinos vivos, ¿sí? Entonces, todos estos individuos se consideran o se denominan factores bióticos, ¿sí? Estos factores denominados bióticos se pueden clasificar en 3 tipos, ¿sí? Dependiendo de la forma en que ellos se lleguen a alimentar, ¿no? Para llegar a subsistir. Entonces, los factores bióticos se pueden clasificar en 3, que vienen a ser los organismos productores o autótrofos denominados, los consumidores o heterótrofos y los descomponedores. ¿Quiénes son los productores o autótrofos? ¿Qué organismos se encuentran dentro de esta clasificación? Los productores o autótrofos son organismos capaces de llegar a fabricar su propio alimento sin depender de otro organismo que para subsistir, ¿sí? Entonces, estos organismos autótrofos o productores vienen a ser las plantas, ¿sí? Las plantas son organismos que no necesitan de otros organismos para sobrevivir. ¿Por qué? Porque las plantas o los vegetales pueden desarrollar su propio alimento a través del proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? A través de las raíces, las plantas absorben las aguas y los nutrientes que se encuentran en el suelo, pero con la ayuda del proceso llamado o denominado fotosíntesis, que es un proceso metabólico que realiza la planta con la acción de la luz o los rayos del sol, pueden realizar lo que son la fotosíntesis, que es el modo que ellos se autoalimentan, ¿sí? Entonces, estos vienen a ser los organismos productores o autótrofos, las plantas, ¿sí? O todos los vegetales. Luego están los consumidores, los organismos consumidores o heterótrofos, que vienen a ser la otra parte de los organismos bióticos. Estos organismos son incapaces de producir su propio alimento, por ello necesitan o dependen de otros organismos para sobrevivir, ¿sí? ¿Quiénes son los organismos consumidores o heterótrofos? ¿Sí? Sin irnos muy lejos, somos los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos y la mayoría de los animales, ¿sí? ¿Por qué se denominan consumidores o heterótrofos? Porque dependen de otro organismo para sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos seres que necesitamos alimentarnos de otras especies para llegar a sobrevivir, ¿verdad? Somos herbívoros, somos carnívoros, ¿no? Somos omnívoros, que son los organismos que consumen plantas y vegetales, perdón, plantas y animales, ¿sí? Entonces, los consumidores o heterótrofos son organismos que dependen de otros organismos para llegar a sobrevivir, ¿sí? Y los organismos descomponedores vienen a ser organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de algunos tipos de hongos que sintetizan materia orgánica en descomposición, ¿no? Las bacterias y algunos tipos de aves como vienen a ser los buitres, por ejemplo, ¿no? Ellos se alimentan de organismos, pero que ya están en una etapa de descomposición o el organismo se está desintegrando, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos los hongos, por ejemplo, que aparecen cuando ya una materia orgánica se está descomponiendo, como es el caso del modo del pan, por ejemplo, ¿no? Cuando ya un pan ya está bastante tiempo ahí, ya se está descomponiendo, pues aparecen estos microorganismos a deteriorar lo que es el pan, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunas aves, como es el caso de los buitres, por ejemplo, ¿no?
ellos se alimentan de materia orgánica en descomposición, ¿no? Ya cuando el animal está muerto, recién ellos se alimentan de ese animal, ¿no? Entonces, ellos vienen a ser o formar parte de los organismos descomponedores, ¿sí? Entonces, según la clasificación, los factores bióticos o los seres bióticos se clasifican en productores, consumidores y descomponedores, ¿no? Que forman parte o es una cadena o un ciclo alimenticio, ¿no? Que ellos dependen. Los factores abióticos son factores que que viven o que forman el medio físico, ¿no? En el que llegan a habitar los seres vivos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles vienen a ser los factores cuáles vienen a ser el medio físico? El medio físico viene a ser el suelo, el agua, el aire, ¿no? Todas estas estructuras que no cumplen o no se desarrollan, no tienen un desarrollo vital, ¿sí? Entonces, todo ese factor o ese espacio físico viene a formar parte de lo que son los factores abióticos, ¿sí? Los principales factores abióticos vienen a ser la luz, por ejemplo, que constituye un suministro principal o esencial para la producción de energía, ¿verdad? En los organismos, ¿sí? Tal es el caso de las plantas. Las plantas, si no hay luz, no pueden desarrollar lo que es el proceso denominado fotosíntesis, que es su autoalimentación, ¿sí? La temperatura es otro factor abiótico, ya que hay organismos, por ejemplo, denominados ectotérmicos, que no son capaces de vivir en climas diferentes, por ejemplo, ¿sí? Hay organismos que están adaptados para vivir en lugares bastante fríos, ¿no? Y hay otros organismos que están adaptados para vivir en lugares donde las temperaturas son bastante cálidas, ¿no? 40, 50 grados de temperaturas bastante altas, ¿no? Entonces, eso también depende de la temperatura, del factor físico, ¿no? Otros factores denominados abióticos vienen a ser el agua. El agua es un líquido vital, ¿no? Para la vida, ¿no? Y se encuentra en un 71% cubriendo lo que es la superficie del planeta Tierra, ¿no? Entonces, a diferencia del suelo y de otros factores físicos, el agua ocupa el mayor espacio dentro de lo que es el planeta Tierra, ¿no? Porque es un elemento vital para todo ser vivo, ¿sí? El aire también es otro elemento vital o otro factor abiótico vital, ya que sin estas moléculas no podemos sobrevivir, ¿no? Porque todos los organismos necesitan de oxígeno para llegar a sobrevivir, ¿no? El suelo también, un factor indispensable, ya que nos movemos sobre el suelo, ¿no? O sobre la tierra, ¿no? Y además que ayuda bastante, ¿no? Al ser humano, sobre todo a la producción de alimentos, ¿no? Porque es donde se realiza la producción o el cultivo de diferentes tipos de alimentos, ¿no? Para todos los organismos, ¿no? Que son considerados terrestres también es un factor limitante, ¿no? De sobrevivencia, ¿no? Bien, el clima también viene a ser un factor indispensable, ¿no? Un factor abiótico indispensable, ya que a través de este factor abiótico se pueden dar las altas o las bajas temperaturas, que haya humedad, que haya presión atmosférica, los vientos, ¿no? Las mismas precipitaciones fluviales como las lluvias, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es un factor importante en cuanto a lo que es los factores de tipo abiótico, ¿no? Bien. Otra definición viene a ser la comunidad, ¿sí? ¿Qué viene a ser la comunidad? La comunidad viene a ser un grupo de poblaciones
de un ecosistema, donde en un ecosistema interactúan varias formas, ¿no? O varios tipos de población, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser una población en sí? Es un conjunto de, ¿qué es una comunidad? Una comunidad viene a ser un conjunto de poblaciones de diferentes especies. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una población de hormigas, una población de bacterias, una población de plantas, y todo ese conjunto de poblaciones de hormigas, de bacterias y de plantas van a llegar a formar una comunidad, ¿sí? Entonces, el conjunto de diferentes poblaciones con diferentes especies viene a ser una comunidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿sí? La comunidad biológica, por ejemplo, o una comunidad biológica está compuesta por un conjunto de plantas, por una población de plantas, una población de lobos y una población de hongos, ¿sí? Entonces, todos estos tres tipos de poblaciones en conjunto van a llegar a formar lo que es la comunidad, ¿sí? Una comunidad es un conjunto de individuos de la misma especie. Entonces, esta es una comunidad porque hay un conjunto de osos, ¿verdad? O varios individuos de osos, o varios individuos de llamas, por ejemplo, o de alpacas, ¿verdad? Entonces, a todo este conjunto, tanto de los osos como de las alpacas, de las plantas, de los zorros, de los hongos, forman lo que es una comunidad, ¿sí? Entonces, siempre relacionemos esos términos, ¿no? Y las poblaciones vienen a ser un conjunto de individuos o de organismos de una misma especie, ¿sí? Entonces, si hay un conjunto de individuos que vienen a ser un conjunto de leones, por ejemplo, de la misma especie, son organismos de la misma especie, ¿no? Entonces, esto viene a ser una población, ¿sí? Otra población puede ser una población de delfines, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son varios organismos, pero pertenecen a la misma especie, ¿sí? Entonces, estas dos poblaciones diferentes, de especies diferentes, van a formar lo que es una comunidad, ¿sí? Y varios individuos de la misma especie forman la población, ¿sí? Entonces, esa es la definición correcta de lo que es población, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de lo que son las cadenas tróficas o las redes tróficas, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste una red trófica? Consiste en que una especie se debe alimentar de otra para llegar a sobrevivir, ¿sí? Y esto se da desde los organismos productores hasta los organismos descomponedores que se denominan, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la cadena alimenticia o de la red trófica, tenemos a los organismos descomponedores. Estos organismos descomponedores, como son los hongos, por ejemplo, descomponen materia orgánica en descomposición. Puede ser la madera, por ejemplo, que es una materia orgánica, y cuando se encuentra en descomposición, aparecen los hongos, ¿verdad? Porque ellos sintetizan o se alimentan de esta materia orgánica en descomposición. Entonces, ellos sintetizan esta materia orgánica y prácticamente la vuelven un abono para el suelo. Entonces, las plantas capturan ese abono del suelo producido por los descomponedores, en este caso los hongos, ¿no? Y absorben todos esos nutrientes de ese abono a través de sus raíces, ¿sí? Y todos los minerales que se encuentran en el suelo, ¿sí? Esos minerales, una vez la planta los absorbe, suben hasta donde están las hojas prácticamente, y ahí en las hojas donde se encuentra la clorofila, que viene a ser el pigmento verde que presentan todos los vegetales, se desarrolla el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, esa es la forma que las plantas se autoalimentan. Entonces, por eso se denominan seres productores, porque producen su propio alimento, ¿sí? Y de estos organismos productores, luego vienen los consumidores, ¿sí? Que están los organismos denominados herbívoros, ¿verdad? Los herbívoros son organismos que se alimentan de plantas, ¿sí? Como por ejemplo
las vacas, los caballos, ¿no? Y todo lo que consumen hierbas para sobrevivir, ¿sí? Entonces, luego están los consumidores que vienen a ser los herbívoros y luego están los consumidores de segundo orden que se llaman, que vienen a ser los seres carnívoros, ¿sí? Entonces, los carnívoros se van a alimentar de los herbívoros se van a alimentar de los productores que vienen a ser las plantas, ¿no? Y los productores también dependen de los descomponedores para sobrevivir, ¿sí? Entonces, todo está en un conjunto o en un ciclo, ¿no? Donde se llega a relacionar todos los organismos vivos, ¿no? Entonces, una cadena alimenticia viene a ser una serie de organismos que están relacionados de tal manera que uno se va a alimentar de otro, ¿sí? Como vemos en el siguiente ejemplo, ¿sí? Fíjense, esta serpiente se va a llegar a alimentar de este anfibio, que viene a ser una rana o un sapo. Los anfibios se alimentan de insectos, ¿sí? Y el insecto se llega a alimentar del néctar o de las hojas de las plantas, ¿sí? Entonces, todo está relacionado, ¿sí? Entonces, un organismo se alimenta a otro. Es por eso que si, por ejemplo, eliminamos o matamos, como decimos comúnmente, un organismo, por ejemplo, una serpiente, un anfibio, un sapo, una rana, estamos alterando la cadena trófica de algún individuo, ¿verdad? De algún organismo, ¿no? Porque si elimináramos, por ejemplo, los anfibios, ¿no? Prácticamente de qué se alimentarían las serpientes, ¿no? Entonces ahí hubiera una alteración en la cadena trófica o en la cadena alimenticia. Lo mismo con los insectos, ¿no? Muchas veces no le vemos el beneficio a una hormiga, por ejemplo, a un insecto, ¿no? Pero hasta los mosquitos sirven para alimento de los anfibios, ¿verdad? Entonces, todo está completamente relacionado o tiene un porqué de su existir, ¿no? Entonces, las plantas son considerados organismos productores, están los consumidores primarios, en este caso un insecto, luego están los consumidores secundarios, que vienen a ser un sapo o una rana, y los consumidores terciarios, que vienen a ser una serpiente, ¿no? O un reptil. Entonces, esa viene a ser la relación que siempre va a haber en una cadena alimenticia. Entonces, los organismos productores vienen a ser organismos con la capacidad de transformar las sustancias orgánicas en inorgánicas. Tal es el ejemplo claro que les menciono de las plantas. Todas las plantas están dentro de los organismos o son considerados organismos productores, porque producen su propio alimento a través de la energía lumínica proveniente de los rayos del sol, ¿no? Llevan a cabo el proceso denominado fotosíntesis, ¿no? Que es la forma de autoalimentación. Luego están los consumidores, que pueden ser de varios órdenes, primario, secundario, terciario, dependiendo del lugar que ocupen dentro de la cadena trófica, ¿sí? Entonces, los consumidores, por ejemplo, son los que se llegan a alimentar de otros organismos, ¿no? Entonces, están los consumidores, los herbívoros y los carnívoros, ¿sí? Los descomponedores vienen a ser también denominados detritívoros. Estos descomponedores son organismos que prácticamente descomponen materia orgánica y la vuelven abono para el suelo. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos tipos de bacterias, ¿no? De algunos tipos de larvas, como las lombrices, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de lombrices? Hay unas lombrices que utilizan para hacer abono, ¿verdad? Que son las lombrices californianas, que se denominan. Entonces, estas lombrices son bastante caras, las venden. ¿Por qué? Porque sintetizan o descomponen la materia orgánica para volverla abono, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan estas especies de lombrices, por ejemplo. Los hongos también son descomponedores de materia orgánica en descomposición. Y las aves, como los buitres, también descomponen materia, ¿sí? Para volverla abono, ¿verdad? Muchas veces, ¿sí? Entonces, todos esos organismos forman parte de los seres descomponedores.
¿sí? Bien, entonces, todo está en una completa interrelación, ¿verdad? Entre los organismos vivos y no vivos, ¿sí? Entonces, los productores se van a ayudar a sobrevivir a los consumidores y los consumidores, ¿no? También tienen que ver con los descomponedores y los productores dependen también de los descomponedores. Entonces está en una constante interrelación, ¿no? Para sobrevivencia de todos los seres vivos, ¿sí? Entonces, los organismos vegetales que vienen a ser las plantas se denominan organismos autótrofos o productores porque producen su propio alimento. Los herbívoros dependen de los vegetales, ¿no? O de los organismos productores para sobrevivir, ¿sí? Porque se alimentan de plantas. Entonces se consideran consumidores primarios a los herbívoros. Los carnívoros vienen a ser organismos heterótrofos también porque dependen de otros organismos para llegar a sobrevivir y se consideran consumidores secundarios, ¿sí? Los omnívoros están dentro de la cadena trófica entre los consumidores primarios y secundarios, ya que los organismos omnívoros son denominados heterótrofos porque los omnívoros son los que se pueden alimentar tanto de hierbas como de animales. Son carnívoros y son herbívoros, ¿sí? A la vez. Y los hongos, que vienen a ser organismos descomponedores de la materia orgánica, indispensable para la sobrevivencia de los vegetales, ¿verdad? Entonces, todo está en una constante relación, ¿no? Entre un ser y otro, ¿sí? Entonces, una cadena trófica viene a ser un conjunto de cadenas alimenticias, ¿sí? Una cadena alimenticia o varios tipos de cadenas alimenticias van a formar lo que es una red trófica, ¿no? Una red trófica es una red de varias cadenas alimenticias, pero dentro del primer eslabón o el primer grupo, dentro de cualquier cadena alimenticia, están los organismos autótrofos o las plantas que son productores de su propio alimento y luego están ya los otros organismos denominados consumidores, ¿no? Dependiendo del medio en el que viven, ellos son considerados dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Y van de los individuos generalmente de menor tamaño a los individuos de mayor tamaño que existen sobre la faz del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, los niveles tróficos los ecosistemas y en un ecosistema se dice que no hay pérdida alguna, no ocurre pérdida alguna. ¿Por qué? Porque al morir o los organismos vivos cumplen un papel fundamental dentro de lo que es el ecosistema. ¿Por qué? Porque si un organismo muere, sirve como abono para los organismos productores que vienen a ser las plantas, ¿no? Entonces, son un componente esencial, ¿no? Para lo que es la vida, ¿no? Y es el ciclo de vida de todos los organismos, ¿no? Entonces, los organismos son una fuente potencial de alimento de otros seres, ya sean que estén vivos o muertos, ¿no? Si están muertos, se descomponen y a la materia orgánica que viene a ser el suelo, ¿no? Entonces, hay organismos autótrofos, como es el caso de los productores o las plantas, por ejemplo, que ellos pueden sintetizar su alimento de dos formas, ¿no? De forma autótrofa, que viene a ser la alimentación mediante los rayos del sol, y de forma quimiotrofas, que viene a ser la absorción de nutrientes y sales minerales y aguas del suelo, ¿no? Entonces, esa es la forma de nutrirse de los organismos autótrofos o productores que vienen a ser las plantas, ¿no? Que ocupan el primer eslabón o el primer grupo dentro de cualquier cadena alimenticia. Y los consumidores o heterótrofos son organismos que dependen sí o sí de los organismos autótrofos para llegar a sobrevivir, ¿no? Entonces, a través de los organismos autótrofos, los organismos consumidores o heterótrofos tienen su energía para su sobrevivencia, ¿no?
Y están los organismos los microconsumidores que se denominan y los macroconsumidores, ¿sí? Los microconsumidores pueden ser organismos de pequeño tamaño, como son los hongos y las bacterias, por ejemplo, y los organismos macroconsumidores vienen a ser los herbívoros, los carnívoros, ¿no? O organismos que se denominan consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Entonces, de esa manera están compuestas lo que son las cadenas tróficas y todos los organismos que dependen unos de los otros para llegar a sobrevivir, ¿sí? Bien, de esta manera terminamos la primera parte de lo que es este tema, ¿no? Porque es bastante amplio este tema, todos los términos o los temas que se deben tocar dentro de esto, lo que engloba lo que es ecología, ¿no? Bien, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda sobre el tema. No, ninguno. Ya, bien, espero que les haya quedado claro. Ya saben que a partir del 1 de junio van a dar sus evaluaciones de el primer parcial, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien, entonces ya saben los temas que van a dar, estén revisando sus presentaciones, las diapositivas, porque de ahí va a salir todas las preguntas que se van a presentar en la plataforma para el día de su examen, ¿sí? ¿Qué tema van a hacer de los Lince, dos? Lince, ¿puede mandar las diapositivas desde el día que pasamos clase hasta hoy día? Ya, todas las diapositivas Sí, de los sí, temas que van a entrar en el examen les voy a enviar, ya, las presentaciones. ya, ¿Ya? ya, Les voy a gracias. mandar al grupo de WhatsApp para que las puedan descargar más rápido, ¿ya? Ya, Sí. gracias. Bien. Atienden a la lista, por favor, para terminar la clase. Vallejos, Bazán, Bejarano, Calizaya, Camacho, Presente. Cazorla, Presente. Céspedes, Chubirú, Presente. Cosío, Cruz, Delgado René, Presente. Delgado Jonathan, Presente. Fuentes, González, Mamani Belén, Mamani Glenda, Mejía, Presente. Moreno, Ortega, Presente. Moreno, Ortega. ya, Ortega. Pedraza, Quiroga, Rodríguez, Romero, Úsuga, Velázquez, Villarruel, Yucra. Bien, todos los que están en la sala, los nombré. ¿A quién no nombré? Villarruel Jessica, ¿ya? Presente. Bien, entonces nos vemos la próxima semana, chicos, con un nuevo tema o no sé si creo que vamos a hacer un repaso de todos los temas avanzados para responder todas sus dudas que tengan. Por eso les digo que